A pesar de su antigüedad, la historia del faraón Atem de Yu-Gi-Oh sigue siendo todo un misterio para muchos, y es que no cualquiera se mira más de 200 capítulos con duración de 20 minutos en cada uno. Se trata de más de 4000 horas gastadas de tu tiempo, y una de las dudas más grandes que existe es ¿de dónde proviene el duelo de monstruos? Y de paso, ¿por qué no? El origen de los artículos del milenio, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo? ¿Y quién los creó? Su desarrollo está directamente relacionado con el duelo de monstruos. Para ello nos remontaremos hace aproximadamente 10.000 años atrás, en la Atlántida. Para ser más exactos, si calculamos la fecha más correcta, podríamos decir que se trata del año 7984 a.C. Atlantis es una isla supuestamente perfecta, protegida por el mismísimo océano. Una civilización que hacía uso de las piedras de oricalcos con el fin de obtener energía. Gracias a esto se fue convirtiendo en la civilización más avanzada del mundo. Pero no todo eran buenas noticias, ya que su rey, llamado Dartz, enferma de poder al tener a su alcance una de las piedras más grandes de oricalcos, y como quiere conquistar al mundo, entonces se fusiona con el gran Leviatán. Para combatirlo, sus opositores utilizaron monstruos y magia antigua, lo que provoca la destrucción de la Atlántida. Se trata pues de las referencias más antiguas del uso de los monstruos en duelo. Con el paso de los años, es posible que todo tipo de hechiceros poderosos hicieran uso de estos para obtener poder, pero esto no se popularizaría sino hasta 5000 años después en el antiguo Egipto. Por aquel entonces gobernaba el faraón Akhenaten, padre del próximo faraón Atem. Algunos de los habitantes eran poseídos por todo tipo de espíritus malignos, algo que hacía que actuaran horriblemente, atentando no solo contra el faraón, sino en contra de la humanidad. Algunos de estos espíritus eran tan poderosos que hasta se manifestaban físicamente convirtiéndose en monstruos. Monstruos que con el paso de los años serían utilizados por los hechiceros más poderosos del mundo. Según se dice, los reyes antiguos egipcios jugaban con magia real y monstruos reales, duelos organizados con distintos fines, pero más que nada con el fin de obtener poder, con el fin de quitarle el trono al faraón. Y es que, según las antiguas escrituras, si se tiene un duelo con el faraón y se le vence, entonces podrías adquirir sus poderes. Así que desde príncipes a campesinos, todos se confrontaban entre sí apostando tierras, riquezas, poder y mucho más. Todo esto da como resultado una terrible guerra que casi destruye al mundo entero. Una guerra provocada por el descontrol que existía por culpa de los hechiceros malignos y sus monstruos. Hechiceros que posiblemente utilizaban magia del libro de hechizos milenario, un libro al que se le atribuye toda la culpa por aquella guerra, precisamente por revelar todo tipo de magia útil para tener aquellos duelos de las sombras. Un libro que pasaría de generación en generación, pero que pocos comprenderían por su dialecto súper antiguo. Por alguna razón, este pasa a manos del hermano del faraón Akhenaten y empiezan a experimentar con él. Intentando descifrar su dialecto antiguo, Akhenaten se da cuenta de que hay un ritual con el que podía generar unos artículos muy especiales. Unos artículos que le servirían para defender a Egipto de las guerras, haciendo que la paz prevaleciera. No sabía cómo, pero esa era la idea. Así que se pone a trabajar en esto, y con ayuda de los hechiceros más poderosos de la Sagrada Corte, desarrolla, con el odio de cientos de personas, los 7 artículos del milenio. Su creación es más violenta de lo que uno imagina, ya que cientos de personas inocentes fueron sacrificadas cruelmente, y junto con su creación también nace Zork, el Oscuro, uno de los monstruos más poderosos que existen. No obstante, una vez que los artículos estaban listos, Akhenaten se regresa triunfante a Egipto. Y al llegar a su destino, se forma la Sagrada Corte con un total de 7 integrantes, cada uno con un artículo del milenio. El faraón se quedaría con el rompecabezas del milenio, Akhenaten se queda con el ojo del milenio, Shimon Muran es el elegido por la llave del milenio y el resto de los artículos es utilizado por sacerdotes desconocidos, posiblemente sean los padres de sus próximos dueños. Al tener en sus manos a estos poderosos artículos, empiezan a darse cuenta de sus grandes poderes, y lo primero que hacen es encriptar a cientos de monstruos en unas tablas gigantes hechas de piedra. Hacen una limpia por todo el sitio, sacando el espíritu maligno de algunas personas, y con esto logran armar una enorme colección de monstruos entablillados, que serían resguardados en cámaras, en las que se encontraban los cuerpos de los antiguos faraones. Se podría decir que arman lo que vendría siendo el primer deck de la historia. Y con la creación del primer deck de duelos, vino también el primer disco de duelo llamado Dia Dank, indispensable para poder invocar a los monstruos encriptados. En una batalla, los sacerdotes de la Sagrada Corte ponían en riesgo su vida, ya que los puntos de vida eran equivalentes a su energía vital. Debido a todos estos cambios, no solo se detuvieron los marginales duelos de monstruos, ya que a partir de este momento tener un duelo no estaba al alcance de cualquiera,
sino que se marcó un antes y un después en la historia de los duelos de monstruos, lo que dio como resultado que la paz reinara, ya que los monstruos empezaban a ser dominados de un modo bastante sofisticado. Incluso aquellos monstruos eran utilizados para hacer todo tipo de tareas, tales como sanar a las personas. Luego, cuando las otras naciones comenzaron con los ataques hacia el reino del faraón Aknamkanon, se encontraron con la sorpresa de que los sacerdotes se defendían invocando a todo tipo de monstruos en los que aparecía incluso Exodia, invocado por el sacerdote Shimon Muran, con un poder capaz de ganar una guerra sin importar que se tratara de 10.000 hombres. Al terminar la guerra, llega por fin la paz, por lo que el señor Shimon Muran divide a Exodia en 5 partes, sellándolo y convirtiéndolo en Exodia el Prohibido, para que nunca nadie más lo invoque, debido al peligro que representaba. Además, con el tiempo, la cámara en la que se encontraban los antiguos faraones es hechizada para que sea protegida por los dioses egipcios, unos dioses que al parecer nadie nunca pudo convocar, pero que se mantienen encriptados y sus poderes se sienten por todo el mundo. Según la leyenda, el elegido será el único capaz de invocar a los dioses egipcios. Y todo estaba bien, pero por desgracia Zork, el Oscuro, estaba a punto de aparecer. Recordemos que su creación se realizó debido a la elaboración de los artículos del milenio, por lo que estos son responsables, de manera directa, de la misma destrucción que se avecina. Al darse cuenta de esto, el faraón Aknamkanon pide clemencia a sus antepasados y a los dioses egipcios, entregando su vida para que su hijo Atem no sufriera por dicha responsabilidad. Así que a partir de este momento, el nuevo faraón sería Atem, mejor conocido como el Yami Yuki, quien de inmediato toma posesión del rompecabezas del milenio. Después llega el sacerdote Seto, un estudiante súper destacado que se convierte en miembro de la Sagrada Corte, poseedor además del cetro del milenio. También llega Isis, quien a partir de esos momentos utiliza el collar del milenio. Luego Shada toma posesión de la llave del milenio para que Shimon Muran pueda jubilarse, convirtiéndose en consejero del faraón Atem. La balanza del milenio elige a Karim como su próximo dueño, Aknadin continúa siendo poseedor del ojo del milenio, y Mahad, un ser con un increíble poder contenido, toma posesión de la sortija del milenio. Durante todo este tiempo, encriptan miles de monstruos en diferentes tablillas, aunque luego Bakura logra despertar a Zork, ya que reúne a los 7 artículos del milenio y los coloca en la roca milenaria. Cuando la guerra con Zork comienza, suceden muchas eventualidades que provocarían el desarrollo de nuevos monstruos, empezando por el Mago Oscuro, formado luego de un combate entre el hechicero Bakura y Mahad. Este último, en un intento de vencer al monstruo oscuro de diamante, se fusiona junto con su mago de las ilusiones para convertirse en el Mago Oscuro. Lo malo es que pierde la batalla, ya que Bakura lo encierra en un bloque de piedra. La buena noticia es que a partir de este momento se convertirá en un fiel guerrero del que dispondrá el faraón Atem siempre que lo necesite. Y mientras todo esto sucedía, el sacerdote Aknadin hace prisionera a una mujer llamada Kisara, que resultaba ser una amiga de la infancia del sacerdote Seto, que hace todo lo posible para rescatarla, ya que estaba siendo torturada. Y es que Aknadin estaba muy interesado en Kisara, porque ésta tenía un gran poder en su interior, un poder capaz de invocar al dragón blanco de los ojos azules. Luego de una gran batalla, Kisara da su vida para que Seto no sea lastimado y muere. Más adelante se ve como el sacerdote Seto es capaz de controlar al dragón blanco de los ojos azules. Es posible que luego de eso, este lo encriptara para que fuera utilizado con más frecuencia. Esto explica sobre todo el lazo que Seto Kaiba tiene con este dragón legendario. Continuando con Zork, este se encontraba destruyendo todo a su paso, y los sacerdotes de la Sagrada Corte intentan detenerlo, pero todos los monstruos son vencidos por este. La situación se torna tan complicada que el sacerdote Shimon Muran vuelve a invocar a Exodia el Prohibido, sacando sus 5 piezas, pero ni este es capaz de detenerlo, lo que obliga al faraón a invocar a los dioses egipcios. Y aunque el duelo se tornaba bastante impresionante, ni los dioses egipcios pudieron detener a Zork. No ahora, lo harían 5000 años después. Cuando el faraón Atem se da cuenta que no hay forma de someter a Zork, entonces decide encerrarlo junto consigo mismo en su rompecabezas del milenio, encerrándolo bajo llave usando su nombre como contraseña, y ganando la guerra contra Zork al menos por el momento. Entonces el rompecabezas se rompe y nadie es capaz de volverlo a armar, así que se guarda en una caja de oro. A partir de ese día, al fin la paz reina por el mundo y los artículos milenarios dejan de ser utilizados, ya que la maldad disminuye con el tiempo, aunque parte del espíritu de Bakura se queda dentro de la sortija del milenio, por lo que más adelante reaparecerá para despertar a Zork. Luego de esto, el sacerdote Seto se convierte en el nuevo faraón, y con ayuda de su cetro del milenio talla en una piedra las imágenes de los dioses egipcios, en la que aparecen como protagonistas él mismo y por supuesto el faraón, una piedra importantísima para esta historia.
Pasan los años y durante generaciones la gente espera el regreso del faraón Atem para ayudarlo con su última misión. Así que los artículos del milenio se resguardan cerca de las cámaras en las que se encuentra la roca milenaria. De entre ellos se encontraba Shadi-Shin, el próximo guardián de los artículos del milenio, que más tarde es asesinado por el mismo Bakura que regresa entre los años 2005 y 2010. Según se dice, Maximilian Pegasus fue testigo de todos estos hechos. De hecho, aproximadamente entre esas épocas, Pegasus busca la clave para hacer renacer a su amada Cecilia, quien había muerto por culpa de una enfermedad desconocida, un viaje que lo lleva a explorar todo tipo de jeroglíficos en el infinito desierto. En uno de sus viajes, Pegasus se mete en una cripta oculta, aparentemente sepultada por siglos, en la que conoce a Shadi, el guardián de los artículos del milenio, quien le injerta el ojo del milenio en su lado izquierdo para ver si este sí lo soportaba, y la respuesta es positiva, por lo que a partir de este momento, Pegasus aumenta la frecuencia de sus investigaciones, al sentirse que está cada vez más cerca de su amada Cecilia, encontrando en el desierto miles de jeroglíficos y tablas que más tarde convertiría en cartas, dando lugar al duelo de monstruos del siglo XXI. Convirtiéndose además en un magnate millonario debido a sus obras de arte y a la venta masiva de las cartas distribuidas por el mundo. Lo curioso de todo esto es que las cartas no solo adquieren la imagen de los monstruos, sino además sus poderes. En el año 2008, Yugi Moto recibe al rompecabezas del milenio y comienza a armarlo con la esperanza de algún día tener amigos. Y como Pegasus continúa con sus investigaciones, un día Shadi lo ayuda a meterse en unas instalaciones antiguas, una cámara subterránea en la que se infiltran utilizando los poderes de la llave del milenio, haciéndose invisibles ante la vista de los golems, en la que se encontraban aquella rústica piedra tallada por el antiguo faraón Seto. Esta sería la primera vez que Maximilian Pegasus tiene contacto con los dioses egipcios. Como nadie es capaz de dominar aquella fuerza, entonces Pegasus tiene que hacerlo por su cuenta, con ayuda de los poderes de su ojo del milenio. Así que con el tiempo, convirtiéndose en una de sus obras maestras. Este termina de pintar a los dioses egipcios, inmortalizándolos en naipes, escribiendo incluso en la carta del dragón al lado de Ra, una inscripción que posiblemente ni siquiera entendió. Un día se espanta porque los poderes de estos le hacen soñar de un modo terrible, todo un desequilibrio místico, y con ayuda de Ishizu y Ishtar, esconde a todas las cartas de los dioses egipcios en lugares estratégicos para que nadie más las encuentre. A pesar de sus cuidados, se sabe que después de mucho tiempo, aquellos dioses son sacados a la luz por el mismo Mari Ishtar. Además, con el tiempo, Seto Kaiba, aprovechándose del mercado del duelo de monstruos, saca al público sus inventos de realidad virtual. Y no es sino hasta el año 2016 que Yugi logra resolver aquel rompecabezas del milenio. 2016 es el año del regreso del faraón y el comienzo de esta gran historia. Después, Kaiba crea su disco de duelos basándose en el antiguo Dia-Tank y utilizando nuevas reglas. Y muchos años después, tal vez en el año 2018, Kaiba vuelve a rediseñar el modo del duelo de monstruos, haciendo que los duelos cada vez se parezcan más y más a los antiguos duelos que se tenían hace 5000 años. Con el paso de los años además aparecen nuevos monstruos e incluso se fundan escuelas de duelo, un universo en el que el duelo de monstruos se vuelve tan importante que parece convertirse en el centro de vida para la mayoría. Así que se puede decir que cronológicamente hablando, aquí se termina la historia del duelo de monstruos y de los artículos del milenio. Ahora solo queda explicar lo que hace cada uno de los artículos del milenio. Primero que nada, tenemos al collar del milenio, capaz de hacer que el poseedor pueda ver tanto el futuro como el pasado. Además, en su antigüedad, fue muy útil para someter a diferentes monstruos. También se encuentra la llave del milenio, que al poseedor le permite adquirir la capacidad de ingresar en la mente de alguien, además de poder localizar a todos los dueños de los artículos del milenio, aunque no de una forma muy sofisticada. Esta llave puede hacerte invisible ante los ojos de quien esté cerca. Luego tenemos a la sortija del milenio, con el poder de quitar el alma a las personas. También puede percibir la existencia de otros artículos del milenio, señalando justamente su paradero. Entrar y salir en el reino de las sombras deliberadamente e interceptar conversaciones ajenas para espiarlas. Es capaz también de invocar poderes de algunas de las cartas en la vida real. Puede ver dentro de las almas y hechizar objetos para tener acceso a más información, sin mencionar de sus capacidades omníferas para dejar desmayada a cualquier persona. Tenemos también, por supuesto, al ojo del milenio, que puede sacar el alma de una persona para encerrarla en objetos tales como cartas. Puede hacerte entrar y salir del reino de las sombras deliberadamente, y con él puedes ver los sentimientos e intenciones de las personas leyendo sus pensamientos. También está el cetro del milenio, con el que puedes controlar a las personas de forma remota, generar alucinaciones y confusión en las personas, además de entrar y salir del reino de las sombras cuando el dueño lo desee. Sin mencionar que tiene muchas más capacidades dentro del reino de las sombras, como apostar al espíritu ajeno y provocar amnesia. Y finalmente, es el principal responsable de sellar a los antiguos monstruos en las lápidas de piedra.
También está la balanza del milenio, que su uso más humilde es el de identificar si una persona miente, pero también tiene la capacidad de fusionar a los monstruos. Y por último, pero no menos importante, tenemos al rompecabezas del milenio capaz de protegerte de ataques. Evita la posesión de otros espíritus dentro del huésped original. Con el rompecabezas puedes intercambiar las almas de las personas, aunque su uso más frecuente es el de devolver las almas a sus sitios originales. Y puedes sacar la parte malvada de las personas, enviando dicha parte al reino de las sombras, una capacidad con el nombre aparente de choque mental. Con él también puedes detectar a los dioses egipcios o cualquier otro espíritu cercano. Y bien, hasta aquí dejaremos esta cronología. Espero te haya aclarado algunas dudas y que te haya gustado el video. Debo agradecer nuevamente a la Wikia, ya que como siempre ha sido importantísima para mis investigaciones. Además de agradecer a la colaboración de hoy. Se trata nada menos que de Aaron Luna, que tiene un canal llamado Ispa Random. Un canal dedicado a la realización de videos de terror, humor satírico y mucho más. Les voy a dejar un enlace de su canal en la descripción y también en los comentarios. Y si les gusta su contenido, suscríbanse. Denle una oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.